Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Me mudé a vivir con mi papá cuando tenía 10 años y en ese entonces no conocía a nadie en la zona, salvo a una familia con la que él tenía amistad, una madre soltera con 3 hijos. Por suerte, entre ellos había una chica un par de años mayor que yo. Ella tenía 12 cuando la conocí. Con el paso de los años fuimos tratándonos un poco. No éramos particularmente cercanos, pero con el tiempo empezamos a compartir el mismo grupo de amigos. Una noche mi amigo Rob estaba pasando el rato con ella y con su hermano menor. En ese momento estaban solos en la casa porque la madre de ellos se encontraba trabajando. La mamá de mi amiga estaba ayudando, a través de su empleo, a una mujer con quien había entablado cierta confianza. Con el tiempo, se enteró de que la hermana de esta mujer había estado internada en un hospital psiquiátrico y que recientemente la habían dejado en libertad. La noche en que Rob estaba allí, alguien tocó la puerta. Mi amiga pensó que era su madre, ya que ella solía llamar de una forma particular antes de entrar. Por eso abrió la puerta sin pensarlo demasiado. Rob, que no tenía permiso para estar ahí, salió corriendo por la ventana y fue a su casa, que quedaba unas casas más abajo. No pensó nada extraño en ese momento. Pero no era su madre. Era la hermana de la mujer que su mamá estaba ayudando. Ella, al parecer, había logrado averiguar la dirección de la familia y los horarios de trabajo de la madre tras varias conversaciones con su hermana. Entró a la casa. A partir de este momento, los detalles son difusos para mí, y sinceramente me alegra no conocerlos. Lo que sé es que el hermano menor de mi amiga logró escapar y fue a la casa de los vecinos a pedir ayuda y llamar a la policía. Delaney, así se llamaba la mujer, asesinó brutalmente a mi amiga a tan solo una semana de la Navidad. La decapitó y dejó su cuerpo desnudo en la bañera. Incluso escondió su cabeza. Tuvieron que revisar entre los regalos para encontrarla. No sé exactamente dónde la hallaron, pero lo hicieron. No me permitieron asistir a su funeral. Historia 2. Esto le ocurrió a la abuela de mi esposa hace unos 15 años, cuando mi esposa y yo aún estábamos saliendo. Su esposo había fallecido aproximadamente un año antes, pero ella había comenzado a ir a la biblioteca como voluntaria. Lo hacía para mantenerse activa y socializar un poco. Era invierno, así que cuando regresaba a casa ya estaba oscureciendo. La biblioteca cerraba a las 5 de la tarde, pero siempre había algunas tareas extra que hacían que el personal se quedara un poco más. Esa noche en particular, otro voluntario le ofreció llevarla a casa, pero ella se negó amablemente. Quería seguir caminando para mantenerse en forma. Vivía a más o menos 1 milla de distancia, y el camino pasaba por una zona ligeramente arbolada, en el sur de Texas. Cuando iba a medio camino, notó a alguien caminando detrás de ella. Iba en la misma dirección, pero lo inquietante fue que poco a poco se iba acercando. Si bien eso no tendría por qué parecer extraño, ella ya era mayor y no caminaba muy rápido. Había algo en ese hombre que le transmitía una sensación inquietante. Continuaron avanzando. Al poco tiempo él ya estaba justo detrás de ella, casi pisándole los talones. No la rebasaba, simplemente se mantenía justo a su espalda, siguiendo su ritmo. En ese momento ella supo que algo no andaba bien. Por suerte ya estaba cerca de su casa. Podía ver la parte superior de su entrada y siempre dejaba las luces encendidas para dar la impresión de que había alguien dentro, por seguridad. Solo le faltaban unos 150 metros, tal vez un poco menos. Durante ese tramo dijo que él estaba tan cerca que podía sentir su respiración en la nuca. Fue entonces, cuando le faltaban apenas 50 metros para llegar, que todo ocurrió. Una mano fuerte se posó en su hombro. «No te des la vuelta y entrégame el bolso, o te rajo», le dijo con voz baja y amenazante. Ella se detuvo por un segundo.
Luego dio un paso largo hacia adelante, se giró rápidamente y le disparó en el cuello con el revólver calibre .38 que siempre llevaba en su bolso. El hombre sobrevivió, pero pasó los siguientes 5 años en un hospital penitenciario hasta que falleció debido a complicaciones. La abuela de mi esposa falleció el año pasado. Hasta sus últimos días, siempre repetía que lamentaba haber apretado el gatillo demasiado pronto. Historia 3. Cuando era pequeño, tendría entre 8 y 11 años más o menos. Mi hermana, que me lleva 7 años de diferencia, solía cuidarme cuando mis padres salían. En esa época ella fumaba bastante y como mis padres no le permitían hacerlo dentro de la casa, tenía que salir al patio. Yo solía seguirla afuera, jugar cerca de ella, molestarla. Lo típico entre hermanos. Un día mi hermana notó un auto estacionado al final del camino de entrada de nuestra casa. Era una camioneta SUV blanca con un portabicicletas en el techo. Lo más llamativo era que tenía los vidrios más polarizados que había visto en mi vida. No se podía ver nada del interior desde los costados. El vehículo permanecía allí quieto, en plena calle, hasta que ella volvía a entrar a la casa. Entonces, el auto se desplazaba lentamente hasta el estacionamiento de la iglesia al final de la calle y se quedaba ahí, esperando. Luego, cuando ella volvía a salir a fumar, el patrón se repetía. Era extraño, pero mi hermana siempre ha sido valiente, así que decidió no darle demasiada importancia al principio. Pero al día siguiente, cuando mis padres volvieron a salir, el coche apareció de nuevo. Se estacionaba justo al final del camino de entrada y se quedaba mirando. Nunca supimos exactamente qué hacía el conductor, pero era evidente que observaba a mi hermana. Lo sé porque a veces yo no salía con ella. Me quedaba dentro mirando por la ventana delantera y desde ahí podía ver cómo el auto simplemente se quedaba allí, como si esperara o vigilara. Ella decidió contárselo a mi padre, que en ese tiempo trabajaba como ayudante del sheriff. Él no tardó en llamar a la policía y presentar una denuncia. Vinieron a revisar, dieron una vuelta por la zona, pero la SUV ya no estaba. Pasaron los meses y no hubo más señales de aquel vehículo. Pero unos 9 meses después de todo esto, y como 4 desde el último avistamiento, reapareció. Volvió a ser una constante. Un día más mi hermana salió al patio a fumar, ese mal hábito suyo, y como de costumbre, ahí estaba el auto. Esa vez estábamos solos, como tantas otras veces, y mi hermana se hartó. Me dijo que me quedara bajo el techado del auto y que ella iba a enfrentarlo. Comenzó a caminar por el camino de entrada, decidida a encarar a quien estuviera dentro del vehículo. Sin embargo, más tarde nos contaría que, a mitad de camino, algo en su interior le advirtió. Sentí un terror profundo, como si supiera que si daba un paso más me moría. Estaba paralizada de miedo. Dio media vuelta y regresó a la casa. Ese día no pudimos salir. Nuestro auto familiar estaba en el taller por un problema mecánico, así que todos estábamos atrapados en casa durante la noche. Más tarde, ya con mis padres en casa, mi hermana salió nuevamente a fumar. Yo la acompañé, como de costumbre. Y sí, volvió a aparecer la SUV. Ella me pidió que corriera adentro y avisara a mi papá. Fui directo a buscarlo. Mi padre no perdió el tiempo. Agarró su arma y comenzó a bajar por el camino de entrada, caminando con paso firme hacia la camioneta. No apuntaba con el arma, pero la llevaba visible. La SUV arrancó de golpe, aceleró con fuerza por la calle y giró a toda velocidad hacia la autopista cercana. Mi papá, con su experiencia como oficial, reconoció el modelo, el año y varios detalles particulares del vehículo. Lo más inquietante fue que la matrícula estaba cubierta con cinta adhesiva gris. Jamás volvimos a verla. Historia 4. Tenía apenas 4 o 5 años cuando mis padres se separaron. Mi mamá se mudó a un departamento de 2 habitaciones. Aunque yo tenía mi propio cuarto, siempre prefería dormir en su cama cuando me quedaba con ella. Ambas habitaciones estaban al final del pasillo, una justo frente a la otra. El departamento estaba en la planta baja y recuerdo que era pleno verano.
Mi mamá solía dejar una ventana abierta en su habitación para que entrara algo de aire fresco. Esta ventana quedaba justo detrás de la cama, encima del cabecero. Una noche me desperté en medio de la madrugada y al sentarme vi que nuestro gato estaba sentado en el marco de la puerta del cuarto de mi madre. Vale la pena mencionar que la puerta estaba abierta y desde ahí se podía ver parcialmente el interior de mi habitación. Me pareció raro porque nuestro gato casi siempre dormía con nosotras en la cama. Mientras lo observaba, él se levantó, caminó hacia mi habitación y maulló. Me giré hacia mi mamá para despertarla. En lo que tardé 3 o 4 segundos en moverla y decirle que algo pasaba, ambas dirigimos la vista hacia la puerta. Y ahí, justo en el marco, había un hombre. Estaba saliendo de mi cuarto, caminando hacia afuera. Hasta el día de hoy no sé cómo lo hizo tan rápido, pero mi mamá me agarró y literalmente me lanzó por la ventana mosquitera. Luego saltó ella detrás de mí. Logramos gritar pidiendo ayuda y alguien llamó al 911. La policía llegó, pero no encontraron señales de entrada forzada. Solo notaron que la puerta principal estaba sin llave. Supusieron que el hombre había escapado por ahí. Lo extraño es que mi mamá juró una y otra vez que esa noche había cerrado la puerta con la cerradura de seguridad y la cadena. Unos días después, mientras limpiaba la cocina, abrió el pequeño armario donde estaba el calentador de agua y encontró un cuaderno con nombres y dibujos, además de un par de guantes y envoltorios de chicle. Llamaron a la policía otra vez, pero lo único que pudieron hacer fue suponer que el hombre había estado escondido dentro del departamento y esperó a que estuviéramos dormidas. Un tiempo después ocurrió algo más que todavía me deja helado. Un día, mientras hacía la lavandería en el sótano, una de las luces se fundió. El sótano está dividido en 2 partes, el cuarto de lavado y el resto del sótano, separados por una pared con una puerta. Para subir al piso superior hay que salir del cuarto de lavado y cruzar la otra parte del sótano. La bombilla que se quemó fue la única fuente de luz de ese lado del sótano, así que quedó completamente oscuro. Terminé la ropa que tenía que lavar, aunque todo el tiempo estuve sintiendo una incomodidad creciente por tener que cruzar esa parte a oscuras. Cuando finalmente salí del cuarto de lavado y estaba a mitad de camino, escuché una carcajada fuerte y escalofriante. Imaginen el típico sonido que uno hace cuando imita la risa de una bruja, pero ahora imaginen que esa bruja ha fumado por 50 años seguidos. Su voz era más ronca, profunda y áspera. Así fue el sonido que escuché, claro como el agua, justo detrás de mí. No dudé ni un segundo. Salí corriendo hacia las escaleras. Esperé a que mi padre regresara a casa para cambiar la bombilla, y desde entonces jamás he vuelto a oír esa risa. Tampoco se lo he contado a nadie en casa. Historia 5. Esto le ocurrió a una amiga mía. Me lo contó hace aproximadamente un año. La llamaremos Minji. Minji tiene poco más de 20 años y trabaja como tutora de inglés en Corea del Sur. Una noche hace unos años estaba dando clases particulares a un estudiante de secundaria. Se quedaron estudiando hasta tarde y para entonces los autobuses ya habían dejado de circular. Como vivía bastante lejos, el chico le pidió si podía quedarse a dormir en el suelo de su apartamento y tomar el primer autobús por la mañana. Minji dudó mucho, ya que no le parecía apropiado dejar que un alumno adolescente pasara la noche en su casa. No era algo que se viera bien, y menos siendo ella su tutora. Pero él le insistía tanto, casi suplicando, que al final aceptó. Volvieron a su pequeño apartamento de una sola habitación. Minji se metió en la cama y el chico extendió una manta en el suelo para dormir. Al poco rato ambos se quedaron dormidos. Unas horas después, alrededor de las 2 de la madrugada, el chico despertó a Minji. «Tengo mucha hambre», le dijo. «Vamos a comer algo». Minji abrió los ojos, confundida, y lo miró desde la cama con incredulidad. «¿Comer? Ahora? Son las 2 de la mañana. Vuelve a dormir». Pero el chico insistía. «En serio, tengo hambre. Vamos a salir a comer algo». Ella le dijo que en la cocina había ramen instantáneo y que podía prepararse uno si tenía tanta hambre. Sin embargo,
Eso no le bastaba. No quiero ramen. Hay un sitio que abre las 24 horas justo al final de la calle. Vamos ahí, le dijo. Después de varios minutos tratando de convencerla, el chico logró que Minji accediera a salir con él al restaurante. Apenas salieron a la calle, el chico se giró hacia ella y le dijo: «No tengo hambre. Me desperté en medio de la noche y miré debajo de tu cama. Hay un hombre durmiendo ahí». Inmediatamente llamaron a la policía. Tras investigar, descubrieron que un hombre sin hogar había estado viviendo en el apartamento de Minji durante 2 meses, durmiendo cada noche bajo su cama. El chico solo lo vio porque al estar acostado en el suelo tenía una vista clara hacia abajo. Historia 6. Estaba conduciendo solo, tomando un atajo desde 29 Palms, California, rumbo a Albuquerque, Nuevo México. 29 Palms se encuentra en un desolado desierto de altura, al este de Los Ángeles. El atajo era una carretera de 2 carriles que atravesaba el más absoluto vacío, salvo por un pequeño pueblo por el que había que pasar, Amboy. Amboy es prácticamente un pueblo fantasma, casi completamente abandonado, y se encuentra casi tan bajo sobre el nivel del mar como el Valle de la Muerte. Era por la tarde cuando comencé a subir la cadena montañosa entre Amboy y la autopista I-40. Una vez en la cima, manejaba hacia el norte por un cañón flanqueado por hierba alta a ambos lados del camino. Más adelante divisé algo en medio de la carretera. Reduje la velocidad al acercarme y vi un Pontiac Fiero rojo atravesado en ambos carriles. Había una maleta abierta, con ropa esparcida por todas partes, y 2 cuerpos tendidos boca abajo en el asfalto, un hombre y una mujer. Me detuve a unos 30 metros de distancia, con los vellos de la nuca completamente erizados. Como infante de marina, instintivamente metí la mano bajo el asiento y saqué mi pistola de 9 milímetros, cargándola de inmediato. Había algo que no cuadraba. Todo parecía demasiado perfecto, como si estuviera armado a propósito. Tenía la clara sensación de que era una emboscada. Algo en el ambiente simplemente no estaba bien. Mientras escaneaba visualmente la carretera, tracé una posible ruta. Podía pasar por el lado izquierdo del hombre, luego girar bruscamente hacia la derecha, detrás de la mujer y del auto, y así salir del otro lado sin atropellar a nadie ni chocar el vehículo. Metí primera, pisé el acelerador a fondo y seguí exactamente la línea que había calculado. Pasé por la parte trasera del Fiero sin tocar ni el auto ni los cuerpos. Continué unos 100 metros más. Reduje la velocidad para poder respirar, dejar que el corazón se calmara un poco. Y fue entonces cuando miré por el retrovisor. Los 2 cuerpos se habían levantado. Ahora estaban de rodillas, y de entre la hierba alta, a ambos lados del camino, comenzaron a salir unas 20 personas. En ese preciso instante mi pie derecho se hundió con toda su fuerza sobre el acelerador, y no lo solté hasta que llegué al desvío hacia el este de la I-40, y tuve que frenar. Nunca sabré qué me habría pasado si me hubiera detenido más cerca, o si me hubiera bajado del coche para comprobar si esas personas estaban bien. Historia 7. Unos amigos y yo estábamos pescando de noche en el río James. Estábamos sentados a la orilla, con una buena fogata encendida, acompañados por la típica charla sin sentido y algunas cervezas. Todo era tranquilo hasta que de repente, como si alguien hubiera accionado un interruptor, todos nos quedamos en silencio. Todos mirábamos fijamente hacia el otro lado del río, con la sensación clara y aterradora de que algo o alguien nos estaba observando desde la oscuridad. Era una sensación inquietante, pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Algunos intentaron disipar la tensión con bromas típicas de machos para hacerse los valientes, pero nadie se reía realmente. Fue entonces cuando, de repente, un grito estremecedor surgió desde la orilla opuesta. Nos paralizó a todos. Jamás había escuchado un sonido semejante. Cada vello de mi cuerpo se erizó y sentí un cosquilleo helado recorrerme entero. La única forma en que puedo describirlo es como si una persona salvaje, sin capacidad de hablar, estuviera siendo destripada viva. No había palabras,
Solo un chillido agudo, desgarrador, completamente inhumano. Nadie se movió, ni pronunció una sola palabra. Solo estábamos ahí, completamente hipnotizados, fijos mirando hacia la otra orilla. Y entonces, como si eso no hubiera sido suficiente, un segundo grito se escuchó, aún más potente que el anterior. En ese punto, varios de nosotros salimos corriendo hacia nuestras camionetas, estacionadas a unos metros de distancia, y regresamos con distintas armas de fuego. Volvimos a sentarnos en círculo, esta vez en completo silencio, con la mirada fija hacia el otro lado del río, observando cómo la luz de la fogata se reflejaba sobre las piedras. Esperábamos cualquier movimiento, otro grito, algo. Finalmente llegó un tercer grito, pero esta vez no venía desde el otro lado del río. Provenía de nuestro lado, justo de unos arbustos, a escasos metros de donde estábamos. En ese momento todos salimos corriendo como alma que lleva el diablo. Dejamos casi todo nuestro equipo atrás. Ya en las camionetas, justo cuando estábamos por arrancar, el grito se escuchó una vez más, esta vez más allá del límite de los árboles. Pisamos el acelerador a fondo y salimos disparados de ahí. Nunca supimos qué era lo que estaba emitiendo esos sonidos. Historia 8. Era viernes por la noche y mi amigo pasaba a recogerme en su auto desde mi casa. Yo estaba apurado porque íbamos tarde al partido de hockey en la ciudad. Durante todo el trayecto en coche nos la pasamos tan bien, riendo y conversando, que ni me di cuenta de que no tenía mi teléfono conmigo. Cuando finalmente lo noté, comencé a buscarlo entre los asientos y en el suelo del auto, pero no estaba por ningún lado. Supuse que lo había olvidado en casa. Durante el partido no podía dejar de pensar en la posibilidad de que tal vez se me hubiera caído en algún lugar, así que le pedí prestado el teléfono a mi amigo y corrí al baño para hacer una llamada. Marqué mi número y esperé que alguien en mi casa respondiera. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara, pero al otro lado de la línea no se escuchaba nada. Grité al teléfono diciendo que solo estaba llamando para verificar si había dejado mi celular en casa. Nadie respondió. Supuse que era mi hermano menor haciéndome una broma, así que colgué. Llegué a casa tarde esa noche y noté que mis padres no estaban. Entré y los llamé para saber dónde se encontraban. Me dijeron que habían salido a cenar y luego fueron a un concierto en el parque junto con mi hermanito. Salieron poco después de que yo me fui al partido y calculaban regresar en unos 30 minutos. Colgué y empecé a buscar mi celular, cuando de pronto me cayó una idea que me heló la sangre. ¿Cómo era posible que alguien en mi familia hubiera contestado el teléfono si nadie había estado en casa? Sentí un nudo en el estómago y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Fue en ese momento cuando escuché cómo se abría y se cerraba la puerta trasera de la casa. Sin pensarlo, salí corriendo por la puerta principal y fui directo a casa de los vecinos para llamar a la policía. Al parecer, alguien había encontrado la puerta trasera abierta y simplemente entró a la casa. No robaron nada, pero lo más aterrador fue pensar que podríamos haber regresado y dormido con un desconocido dentro del hogar, sin saberlo. Historia 9. Hace un tiempo se mudó una familia al lado de la mía. Tenían un hijo que era bastante perturbado. Estaba obsesionado con las películas de terror y siempre quería que hablara sobre cosas que ocurrieron mientras servía en Vietnam, cosas que una persona normal no querría escuchar. También le encantaba atormentar a los animales callejeros. Este chico era un caso perdido. En aquel momento él tenía 19 años y mi hija solo 7, pero siempre quería hablar con ella. Iniciaba conversaciones con ella cuando volvía a casa desde la escuela y le hablaba a través de la cerca cuando jugaba en el jardín trasero. Pero lo que realmente me enfureció fue cuando llamó a nuestra casa buscando hablar con ella. Eso fue el colmo. Fui a su casa, confronté a él y a sus padres y les dije que se mantuviera alejado de ella, que no quería volver a verlo cerca. Fue entonces cuando las cosas se tornaron extrañas. Mi hija siempre tuvo mucha imaginación y era algo paranoica. Pensaba que había monstruos debajo de su cama y cosas por el estilo, así que cuando nos dijo que había algo viviendo en su armario,
y que tenía demasiado miedo para levantarse y decírnoslo por la noche, pero que durante el día no estaba allí. No lo tomamos en serio. Unas semanas después, una noche en que mi esposa y mi hija estaban en casa de mi madre para una noche de chicas, yo aproveché para encender la caja de HBO y ver algunas películas, acabando por quedarme dormido en el sofá. Alrededor de las 2 de la mañana, recibí una llamada del vecino con el hijo espeluznante diciéndome algo como que vieron que estaba despierto, así que llamaron porque su hijo había desaparecido. Pasó por su habitación para usar el baño y notó que su puerta estaba abierta, lo cual era inusual, y no había rastro de él. Necesitaban ayuda para buscarlo. La llamada telefónica me despertó, aunque yo no estaba despierto, así que pregunté por qué pensaban que estaba despierto. Me respondieron que él me había visto caminar por arriba y que la luz estaba encendida. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Yo había estado desmayado en el sofá y sabía que nadie había encendido ninguna luz. Colgué. Salí corriendo hacia mi camioneta para agarrar mi escopeta, pero noté que el sheriff ya estaba llegando a la casa de mi vecino. Corrí hacia allí y les dije que había alguien en mi casa. Ahora podía ver que las luces de la habitación de mi hija estaban encendidas y había una silueta caminando de un lado a otro. Cuando los oficiales entraron, encontraron al vecino allí, esperando en la habitación de mi hija con un pequeño escondite en su armario. Dijo que le gustaba verla dormir a la luz de la luna.